quiero que nos dirijamos al caso de Jesús y María. El argumento del feminismo evangélico en el caso de Jesús y María es este. Cuando Jesús alabó a María y corrigió a Marta, recuerden que él dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, mientras que él alaba a María por querer escuchar su enseñanza. El argumento del feminismo evangélico dice, cuando Jesús alabó a María y corrigió a Marta, anuló las expectativas que una cultura patriarcal colocaba en las mujeres. Los autores, promotores del feminismo evangélico dicen, Stanley Grenz, en su libro Las mujeres en la iglesia, escribe, a diferencia de muchos rabinos que consideraban inapropiado instruir a las mujeres, Jesús enseguida les enseñó. Quizás el ejemplo más obvio es María de Betania, que se sentó a los pies de Jesús. Con su respuesta, Jesús, cuando dice su respuesta, es la respuesta que le dio a Marta, porque ella le reclamó al Señor, le dijo, Señor, ¿no te da cosa que mi hermana no me ayude? Viendo que estoy aquí atareada. Y el Señor le dijo a Marta que estaba muy preocupada, afanada y turbada, y que su hermana había escogido la mejor parte. Ahora, por eso dicen ellos aquí, los argumentadores del feminismo evangélico, que con su respuesta, Jesús, preste atención, Jesús anuló las prioridades culturalmente determinadas para las mujeres. Rechazó la noción judía de que el mantenimiento del hogar constituía el único papel apropiado para las mujeres en la sociedad. Y desafió la práctica de excluir a las mujeres del estudio de la Torá. Ahora, eso dice este autor de lo que ocurrió cuando el Señor Jesús las visitó en Betania. Estuvo en su casa, conversó con ellas, le enseñó la palabra a María mientras Marta estaba ocupada con sus quehaceres. Y de eso que leemos ahí en Lucas capítulo 10 han concluido lo que acabamos de leer. Aida Spencer, en su libro Más allá de la maldición, dice acerca de este evento de María y Marta. Jesús ha invertido completamente las prioridades y las consecuencias de esas prioridades en la vida judía. Jesús no solo no cree que las mujeres están exentas de aprender la Torá, sino que también hacen lo mejor para aprender la ley de Dios. Al elegir entre el papel de la mujer en las tareas del hogar y el papel de la mujer en la educación que representan Marta y María, Jesús ha llegado a la conclusión de que el papel de una mujer como ama de casa no es primordial. Vuelvo y lo leo por si usted no le estaba prestando atención. Con lo que ocurre en la visita del Señor Jesús a la casa de Lázaro en Betania y se encuentra con sus dos hermanas Marta y María, dice aquí Aida Spencer, Jesús ha llegado a la conclusión de que el papel de una mujer como ama de casa no es primordial. Aparentemente, Jesús pensó que las mujeres recibían más méritos por asistir a la escuela de los rabinos que por enviar hombres a la escuela de los rabinos. Bueno, espero que ustedes estén ahí interiormente en su mente meditando acerca de esto, porque esto es lo que se está exponiendo en el mundo evangélico de hoy. Esto es lo que se argumenta para justificar
el feminismo dentro de la iglesia del Señor. Cuando digo feminismo es la liberación de las mujeres dentro de la iglesia del Señor para que actúen al mismo nivel y con la misma autoridad de los hombres en la dirección de la iglesia. Bueno, ¿cómo responder a esta argumentación? Bueno, primero que todo, Jesús sí anuló algunas expectativas, pero lo que nosotros leemos en el texto de Lucas 10, cuando el Señor visitó a María y a Marta, el texto no dice que Él haya anulado todas las expectativas. Ahora, yo estoy agradecido de que Jesús enseñó a las mujeres y conversó abiertamente con ellas sobre cuestiones teológicas, como ocurrió con la mujer samaritana. Juan capítulo 4 nos habla de ello. Pero el hecho de que él haya hablado con esta mujer no significa que haya anulado todas las creencias y costumbres judías sobre los roles de las mujeres y los hombres. Eso es ir más allá de lo que realmente dice el pasaje, es llegar a conclusiones que no está diciendo bajo ninguna circunstancia ese pasaje de la Escritura. También quiero que leamos la narración de María y de Marta, que está ahí en el Evangelio de Lucas. Enseguida lo voy a colocar aquí en pantalla, pero recuerden, toda la argumentación del feminismo evangélico, en este caso particular de María y Marta, es que Jesús alaba a María y corrige a Marta. Y con eso que hizo, anuló las expectativas que una cultura patriarcal colocaba en las mujeres. Leamos lo que dice el texto de Lucas 10. Verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, esto es lo que dice el texto de este evento cuando el Señor entró en la casa de María y Marta, las hermanas de Lázaro. Jesús elogió a María por escucharlo, pero Jesús no dijo nada acerca de ir a alguna escuela de rabinos. Volvamos a lo que decía. Aida Spencer en su libro Más allá de la maldición, en la cita que leíamos hace un momento, dice ahí, y lo he resaltado en este color naranja: Jesús pensó que las mujeres recibían más méritos por asistir a la escuela de los rabinos que por enviar hombres a la escuela de los rabinos. Bueno, yo pregunto, ¿en qué parte de la narración Jesús dijo eso o pensó eso? Porque la señora Aida Spencer dice: Jesús pensó que las mujeres recibían más méritos por asistir a la escuela de los rabinos que por enviar hombres. ¿Qué es lo que ocurrió en la narración? El versículo 2 nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Eso es todo lo que nos dice el texto. Pero no dice por ningún lado
que él haya pensado que las mujeres recibían más méritos por asistir a la escuela de los rabinos. No hay nada en el texto que diga esto que concluye la señora Spencer en su libro. Jesús no envió a María ni estaba sugiriendo que María fuera a una escuela de rabinos. Jesús elogió a María por escucharlo. Pero la señora Spencer, en su interpretación, lo ha convertido incorrectamente en un tratado para la educación teológica formal. Es más, mire lo otro que dice la señora Spencer en su libro. Aquí en el mismo párrafo, lo voy a resaltar, y es: Jesús ha llegado a la conclusión de que el papel de una mujer como ama de casa no es primordial. La señora Spencer está leyendo cosas que no están en el texto. Si nos devolvemos nosotros a lo que dice el texto, es: aconteció que yendo por el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es todo lo que dice el texto. En ningún momento dice que Jesús pensó que las mujeres recibían más méritos por asistir a la escuela de los rabinos, y en ningún momento Jesús concluyó que el papel de una mujer como ama de casa no es primordial. Es más, tan primordial es que el mismo Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, una de las cosas que enseñó es que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Nosotros lo leemos allá en la carta a Timoteo. ¿Cómo puede ser posible entonces que se concluya de la narración de María y Marta que el Señor Jesús está concluyendo o está insinuando que el papel de una mujer como ama de casa no es primordial? Esto es todo lo que el feminismo evangélico ha venido tratando de transmitir en cuanto a la igualdad en funciones dentro de la iglesia del Señor. Este caso de Jesús y María y el trato de nuestro Señor Jesús con las mujeres durante su ministerio nos muestra el lugar de dignidad y respeto que el Señor Jesús le dio a la mujer. Pero en ningún momento anuló el papel del liderazgo del hombre, tanto sea en el hogar como en la sociedad. Bueno, hermanos, concluimos con la lección del día de hoy. El jueves, si Dios lo permite, vamos a estudiar otros aspectos en el Nuevo Testamento. Argumentos como que los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor no fueron hombres, fueron mujeres. Y ese ha sido extraído como un argumento por parte del feminismo evangélico para decir que el Señor ya las estaba seleccionando y colocándoles un papel aún hasta superior al del hombre en las funciones de la iglesia. Otro de los textos que vamos a estudiar, el caso de Priscila, cuando Apolos, aquel hombre que estaba en una sinagoga enseñando vehemente la palabra de Dios, y Priscila y Aquila lo escucharon. Y Priscila le enseñó a Apolos más exactamente el camino del Señor. Otro argumento de los que vamos a estar estudiando en las clases que vienen, que Priscila, recuerden que Priscila es la mujer, Priscila es mencionada primero.
Se habla de Priscila y Aquila. Aquila era el marido. Y los argumentadores del feminismo evangélico dicen, mire, cómo aquí el Espíritu Santo coloca de primero el nombre de la mujer. Puede que parezca aspectos muy triviales, hermanos, pero es el tipo de argumentación que se está exponiendo a fin de llevar a la mujer a un lugar de superior y de dirección en la iglesia por textos como esos que hemos venido nosotros estudiando.